Seguimos con más InfoSalud. La enfermedad intestinal inflamatoria es una enfermedad crónica del aparato digestivo que hasta el momento no tiene cura, pero se puede controlar por diversos métodos. Incluye dos entidades que son claramente diferentes, pero tienen también similitudes entre sí. La colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, y hay pacientes que quedan incluidos porque comparten un poco de cada enfermedad y quedan incluidos en lo que se llama colitis inclasificable. Es una enfermedad que no es infecciosa, por lo tanto no es contagiosa y presenta un impacto social, emocional, laboral y sexual extremadamente elevado. Se presentan ambos sexos por igual, es decir, hombres y mujeres por igual frecuencia. Y hay dos grupos de edad en donde se presenta con mayor frecuencia. Por un lado, entre los 15 y los 25 años. Y por otro lado, hacia los 50 años vemos otro gran número de casos que se presentan. Pero puede presentarse a cualquier edad, incluso en niños. ¿Cómo se produce la enfermedad intestinal inflamatoria? ¿Por qué? Primero tenemos que tener en cuenta que para que se produzca una lesión, una lastimadura a nivel del tubo digestivo, tiene que haber una predisposición genética. Es decir, la persona tener en su gen una modificación, un cambio en un sector que se llama mutación, y al presentar esa alteración en el gen se hace automáticamente predispuesto para tener esta enfermedad. Por lo tanto, esa mutación no es igual en todas las personas y eso explica la variabilidad que hay entre los síntomas entre todas las personas que padecen el mismo problema. Por eso no podemos comparar dos pacientes con colitis ulcerosa ni dos pacientes con enfermedad de Crohn. Cada uno es un caso absolutamente individual. Por otro lado, que sea de predisposición genética no implica que va a tener transmisión hereditaria. Esto es otra situación. Se dice que un padre que tiene la enfermedad tiene un 3 al 5% de posibilidades de transmitir la enfermedad a su hijo, y en gemelos hay un 50% de posibilidades, si uno la padece, de que el otro también la tenga. Sobre esa persona que está genéticamente predispuesta va a actuar el factor ambiental. Dentro de los factores ambientales hay muchos propuestos y estudiados y se han vinculado, por ejemplo, al bacilo de la tuberculosis, el virus del sarampión, sustancias de aditivos de alimentos, por ejemplo, conservantes, colorantes artificiales, antioxidantes. También se evaluó la déficit de lactancia materna, el consumo excesivo de azúcares refinados, pero ninguno de estos factores ambientales fue completamente, confirmado. Hay estudios que avalan esta relación y otros que no, pero sin duda el factor ambiental tiene que ver y hay muchos otros que estarán en estudio en el futuro. Sobre esta persona entonces que está predispuesta, que actúa el factor ambiental, se desencadena un fenómeno de tipo inmunológico. El sistema de defensa nuestro inmunológico son los glóbulos blancos, que son quienes van a actuar en situaciones de agresiones. Estos glóbulos blancos en esta enfermedad van a tener una desprogramación, es decir, que están confundidos y van a empezar a actuar contra tejidos propios, contra sustancias propias, contra bacterias que son normales de nuestra flora intestinal y desencadenan una respuesta extremadamente agresiva que va a culminar con la lesión, la lastimadura dentro del tracto digestivo en este caso. Ahora vamos a hablar de qué diferencias existen entre la colitis ulcerosa y la enfermedad de Crohn. Para comenzar a hablar de las diferencias vamos a tener un esquema de cómo es el aparato digestivo si hacemos un corte en sentido transversal. De adentro hacia afuera, la primera estructura que vamos a encontrar es un recubrimiento interno que se llama mucosa. A este le sigue una capa que se llama submucosa, luego una capa gruesa que es muscular y por fuera una membrana que es la superficie que se llama serosa. Las tres características que hacen propias a la colitis ulcerosa son: solo va a afectar la primer
capa, el revestimiento interno, o sea, solo afecta la mucosa. Por otro lado, solo va a afectar al intestino grueso, al intestino delgado y al resto del tracto digestivo lo respeta. Solo va a afectar al colon o intestino grueso. Y la tercera característica es que comienza en el recto y asciende por el intestino grueso en forma continua, parejita, o sea, no deja zonas sanas entre sí. En algún punto termina, pero la lesión es toda continua. La colitis ulcerosa tiene esas características, pero la enfermedad de Crohn tiene otras muy distintas. Por ejemplo, su compromiso es en todas las capas, mucosa, submucosa, muscular y serosa. Es profundo y eso origina que a veces sobrepase los límites del aparato digestivo y se ubique a otro órgano vecino, formando lo que se llama fístulas. Una fístula es una comunicación anormal entre dos órganos que normalmente no están relacionados anatómicamente. Y esto puede generar infecciones, que se hace colecciones de pus, que se llaman abscesos. Esto es propio de la enfermedad de Crohn y la diferencia de la colitis ulcerosa. Por otro lado, puede afectar cualquier parte del tubo digestivo, desde la boca hasta el ano. Y su manera de comprometer el interior, el recubrimiento interno, es en parches, o sea, hay una zona comprometida, de repente seguimos progresando y vemos que el tejido está sano, más allá encontramos otra lesión y esto lo hace diferenciar bien de la colitis ulcerosa. Pero hay una situación que es difícil porque si decimos que hay pacientes no clasificables y tienen estas diferencias tan marcadas, ¿cómo hay gente que no la podemos clasificar? Esto ocurre porque existe lo que se llama colitis de Crohn. Es aquel paciente en donde su enfermedad de Crohn afecta todo el intestino grueso, respeta el resto de los órganos y la lesión es tan extensa que no dejó zonas sanas. Entonces, para nosotros es difícil poder establecer cuál de las dos entidades es. También hay gente que se manifiesta simplemente con fiebre de origen desconocido, de mucho tiempo evolución, que por épocas, momentos que tiene fiebre, épocas que no, y son de difícil diagnóstico. El adelgazamiento, al haber compromiso de la absorción, muchas veces hay carencias y hay adelgazamiento, falta anemia, por déficit de hierro, por pérdidas. Entonces, estos son los que sería general a muchas otras enfermedades. Por otro lado, hay cosas que son quizás un poco más atribuidas a esta enfermedad, como los abscesos y las fístulas que mencionamos, que la hacen propia y que a veces antecede al desarrollo de toda la enfermedad. Pacientes que tienen fístulas y abscesos años antes, y esto es lo que en general el cirujano coloproctólogo debería sospechar, porque es ahí donde acuden estos pacientes. Por otro lado, hay síntomas fuera del aparato digestivo, porque al ser una enfermedad de tipo autoinmune va a presentar también impacto en órganos lejanos por el mismo mecanismo inmunológico. Por ejemplo, va a afectar las articulaciones, de momento la persona se levanta y puede tener las articulaciones como rodilla, tobillos, codos, en general articulaciones grandes, con inflamación, rojas y no pueden caminar. Esto es distintivo de la enfermedad intestinal inflamatoria. También compromiso en ojo, con síndrome de ojo rojo y que es como una conjuntivitis, pero sin la secreción. O sea, el ojo absolutamente rojo con buena visión. Esto obliga a que la persona se acerque al gastroenterólogo inicialmente, porque se trata seguramente de un brote de su enfermedad. El otro compromiso frecuente de ver son las lesiones en piel. Hay distintos tipos de lesiones. Por un lado, la rosácea, que se da en la cara, enrojecimiento en la cara, el eritema nodoso, pioderma gangrenoso. Son entidades propias que el dermatólogo y el gastroenterólogo van a saber vincular a la enfermedad. Y esta enfermedad es caprichosa. Hay épocas que va a tener remisiones y épocas que va a tener brotes, y bueno, en este sentido hay que ir acompañando a las personas para su mejor bienestar.